Tomar asiento, hermanos, en esta noche. Agradecidos con Dios, como dijo nuestro pastor, que podemos estar aquí para alabar el nombre del Señor y tener este momento para meditar en su palabra y ver lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. Les invito a que abran la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 8. Vamos a leer versículos 40 al 48. Lucas capítulo 8, versículos 40 al 48. Cuando lo tengan, sí, por favor me pueden decir amén. Lucas capítulo 8, versículo 40. Lucas 8, versículo 40. Yo lo voy a leer y ustedes me van a seguir con la mirada. Lucas capítulo 8, versículo 40. Luke chapter 8, verse 40. We're going to read all the way through 48. Lucas capítulo 8, versículo 40. ¿Lo tienen? Y la palabra del Señor dice así: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Cuando leí esta historia, es una historia muy común, que muchos de nosotros lo conocemos. Pero al leer esta historia y meditar en ella esta vez, fue una perspectiva muy diferente la que noté en esta historia. Y fue al inicio de estos versículos, fue al instante de esta historia. En el versículo 40 empieza diciendo: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Inmediatamente tuve que parar en ese versículo y meditar en ella, porque dice que la multitud sentía gozo porque todos le esperaban. Y cuando meditaba yo en esa frase, me comencé a preguntar en mí: ¿qué cambios tienen que haber en mi persona para que yo también esté llena del gozo al saber que Jesús o Dios está presente en mi vida a cada instante? Porque este pueblo sabía que en ese momento Jesús iba a venir. Cuando meditaba yo en esa palabra, yo decía dentro de mí: la multitud sabía que en ese mismo día, en esa misma hora, Jesús venía. Pero qué hermoso es y cómo podemos darle gloria a Dios y honra y gracias, que nosotros tenemos algo muy diferente a ese pueblo. Que no tenemos que esperar un cierto día, que no tenemos que esperar una cierta hora, que no tenemos que esperar hasta que Jesús pase por nuestra ciudad, sino que Dios, desde el momento que tú te has rendido a Él y lo has aceptado como Dios, como Cristo y Salvador de tu vida, desde ese momento en adelante Él está contigo todos los días de tu vida. Y cuando acá dice que la multitud lo esperaba, o la multitud estaba con gozo porque lo esperaban, qué importante es en nuestro caminar con Cristo que estemos esperándolo con este gozo, sabiendo todos los días de nuestra vida que Él se va a hacer presente. Y la multitud lo sabía. Por eso que aquí dice en el versículo 40 que lo recibieron con gozo porque lo esperaban. Lo esperaban porque sabían la fama que Él tenía. Lo esperaban porque sabían las cosas que Él podía hacer. Lo esperaban porque sabían que había mucha gente ahí que necesitaban de lo que Él podía dar.
Y de la misma manera nosotros como hijos de Dios, todos los días dependemos solamente de Él. Y debemos de estar con ansias cada momento que Dios nos permite abrir nuestros ojos, cada momento que podemos respirar, amanecer con gozo a pesar de nuestra situación, a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de tal vez el momento o el proceso en la que estemos pasando, levantarnos con gozo, esperando, sabiendo que Dios se va a hacer presente en la vida de cada uno de nosotros. Y cuando abrimos la palabra del Señor en Hebreos, capítulo 4, versículo 16, la palabra del Señor dice así, Hebreos 4, 16. La palabra del Señor dice, acerquémonos pues, Hebreos 4:16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice, acerquémonos pues confiadamente. Otro versículo que conocemos tan común, empieza diciendo, acércate confiadamente, con seguridad, sin titubear. Dice, acércate al trono de la gracia. ¿Para qué? Para que puedas alcanzar misericordia, compasión y gracia. ¿Para qué? El oportuno socorro. ¿Y cuál es ese socorro? Esa ayuda que nosotros necesitamos en esos momentos de nuestra vida, cuando menos pensamos que vamos a salir de ello, es ahí cuando más dependemos nosotros de Dios en nuestra vida. Pero la palabra dice, acércate confiadamente. Es por eso que todos los días debemos de recibir o levantarnos con ese gozo, sabiendo que pase lo que pase, venga lo que venga, Dios se va a hacer presente. Romanos capítulo 15, Romanos 15, 13. La palabra del Señor dice así, Romanos 15, 13. La palabra del Señor dice, y el Dios, Romanos 15, 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza. Sabemos que la esperanza es lo último que se pierde, por el poder del Espíritu Santo, porque eso es lo que nos motiva a perseverar y seguir hasta la meta final. Acá dice en el versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, para que así podamos persistir y seguir con ese gozo, sabiendo que venga lo que venga, esté el día como esté, Dios se va a hacer presente. Regresamos a la historia de Lucas, y la otra cosa que me llamó la atención no solamente era cómo la multitud recibió a Jesús porque lo esperaban, sino también me asombró la historia de la mujer del flujo de sangre. Lo que me llamó la atención fue cómo reaccionó ella y cómo Jesús le respondió. Cuando la señora del flujo de sangre se acercó a Jesús, se acercó porque tenía una necesidad. Y muchos de nosotros así empieza nuestra historia con Cristo. Nos acercamos a Él porque tenemos una necesidad, tenemos un vacío que ya hemos intentado llenarlo con absolutamente todo y nada ha funcionado, y esta es la última opción que estás intentando, y para tu sorpresa, esta fue la única que lo resolvió, y lo resolvió de una manera que ni tú te lo imaginaste, porque así trabaja Dios en la vida de cada uno de nosotros. Pero viene esta mujer del flujo de sangre con una necesidad, se acerca a Dios, Dios la sana con el simple hecho de tocar el borde de su manto. ¿Y cómo es cuando uno puede meditar y reflexionar en nuestro caminar con Cristo? Eso es lo que a uno lo motiva, o es el motor en nuestro caminar con Cristo. No es tanto, en mi vida personal, no es tanto el poder de Dios o lo que Él puede hacer en mi vida, sino lo que Él ya ha hecho. Por ejemplo, cuando al pueblo de Israel Él lo sacó en libertad, constantemente tenía que recordarle los milagros, constantemente tenía que recordarle el poder, las imposibilidades que Él ya había hecho en la vida de ellos. Constantemente tenía que recordarles, acuérdate cuando yo partí el mar en dos, acuérdate cuando yo saqué agua de donde no había, acuérdate cuando te di de comer cuando no había absolutamente nada. Constantemente tenían que ser recordados de las maravillas que Dios ya había hecho
en la vida de ellos, lo que Él fue capaz de hacer y lo que aún podía hacer. Y es hermoso cuando uno reflexiona en las cosas tan grandes que Él ya ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Y esta mujer del flujo de sangre, con simplemente tocar el borde del manto del Señor, fue lo suficiente para ser sana. Pero dice que ella quiso irse sin que sea notada, sin que nadie sepa lo que pasó, pero dice que Jesús se dio cuenta que algo sucedió, que poder salió de Él. Y dice que cuando Él quiso saber quién fue, dice que ella estaba temblando al postrarse a los pies de Cristo. Y cuando reflexionaba yo en la postura o en la reacción de esta mujer, yo me meditaba cuántas veces Dios no ha contestado una oración tuya de una manera que te ha dejado tan asombrada que ni uno tiene palabras ni maneras de expresar el agradecimiento a Dios de lo que Él ha hecho en tu vida. ¿Cuántas veces Dios no ha trabajado en tu vida de una manera tan grande que lo único que puedes hacer es postrarte ante Él y alabarle sin palabras, porque es tan grande la obra que Él ha hecho en tu vida? Y esta mujer reaccionó de esa manera, tembló de una manera tan grande y lo único que pudo hacer es postrarse. Y le dijo: Padre, estaba enferma, invertí absolutamente todo, intenté todo, nada funcionó. Traté, estoy sana. Y Jesús le dijo en el versículo 48: hija, tu fe te ha salvado. Pero lo que me gustó fue lo que dijo: ve en paz. Y en eso terminé meditando yo el resto de la noche. Ve en paz. ¿Qué significa paz? Tranquilidad, no turbado por molestias, preocupaciones, calma. Y me preguntaba yo, la mujer del flujo de sangre, ¿batalló con esa enfermedad por mucho tiempo? Sí. ¿Dios la sanó? Sí. ¿Ese fue el único problema que tal vez ella tuvo que lidiar por el resto de su vida? No. ¿Tal vez vinieron más problemas? Sí. ¿Tal vez vinieron más retos en su vida? Sí. ¿De diferentes formas? Sí. Pero uno no sabe, porque esto es la única circunstancia registrada en la palabra. Y cuando yo pensaba en eso y meditaba en eso, cuando Jesús dijo: tu fe te ha salvado, ve en paz, lo apliqué a mi vida. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, es como Dios diciendo: tú eres salvo, ve en paz. Porque la palabra del Señor dice: en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Dios te está diciendo: ahora estás salvo, ve en paz. Como diciendo: vas a ir, pero van a venir problemas, van a venir aflicciones. Te salvé de una, pero van a venir más. Tal vez unas van a ser grandes, otras van a ser pequeñas, pero tú mantén la calma, tú mantén la tranquilidad. Tú trata de no preocuparte. ¿Por qué? Porque recuerda que yo soy el que soy y yo me voy a presentar. Recuerda cómo me recibiste al inicio. Recuerda cómo la multitud se llenaba de gozo porque me esperaban. Recuerda ese momento, porque ese mismo Dios es el mismo Dios que se va a presentar en esas circunstancias en tu vida. Y cuando abrimos la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 11. 2 de Corintios 13, 11. La palabra del Señor dice así. 2 de Corintios 13, 11. La palabra del Señor dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, que significa madurar, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Vivid con tranquilidad, con calma. ¿Y qué pasa si hacemos todas esas cosas? El Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y sabemos que eso es lo mejor, como predicaba nuestro pastor hace mucho, que separados de la vid nada podemos hacer. Y después Salmos 4:8, un versículo tan común pero tan profundo. Salmos 4:8, la palabra del Señor dice así, David lo decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Y sabemos, como nos decía nuestro pastor, que David era una persona que era el más perseguido de la historia, que no tenía tiempo para dormir,
que no sabemos ni cómo podía dormir. Era como una persona que debería de dormir con un ojo cerrado y un ojo abierto. Pero él decía, en paz me acostaré, en otras palabras, tranquilo, con calma, sin turbarme, y así mismo dormiré. Me voy a acostar calmado y voy a dormir calmado. No me voy a acostar y de repente volverme a parar, acostarme porque no puedo descansar. Dijo, me voy a acostar con paz y así mismo voy a dormir. ¿Por qué? Porque él decía, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y esa es la esperanza, esa es la respuesta y esa es la solución a nuestra vida completa, punto final. Y eso es lo hermoso de la escritura que hemos leído en esta noche, que es lo que debemos de llevar con nosotros al salir de este lugar y meditar el día de mañana en acción de gracias, que eso es lo que es dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor siempre se hace presente y cuando lo hace, Él trabaja de una manera poderosa y simplemente darle gracias por ser Él como es. Porque gracias a Él podemos tener esa seguridad, gracias a Él podemos vivir en esa paz aún en medio de la tormenta. Gracias a Él podemos decir, sí, yo creo en Dios y sí, yo puedo salir de aquí confiado y salir en paz. Porque yo sé quién es el que me protege, yo sé quién es el que va a proveer, yo sé quién es el que va a responder por mí. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos en esta noche. Y eso es lo que yo quería compartir con ustedes en la noche de hoy, que veamos esa historia de ese punto de vista. De que cada vez que nosotros nos levantemos, estemos ya con la expectativa de que Dios se va a hacer presente y ya empezar la mañana con gozo, sabiendo que Dios está contigo y Él se va a presentar.